que hablamos hoy y lo que venimos promocionando esta última semana, ya desde el webinar de la semana anterior, es Retail y Atención al Cliente, cómo mejorar sus procesos. Creemos mucho en los procesos, a nosotros mismos nos ha servido para llevar adelante nuestra actividad, que es compleja y que apunta a varios mercados a la vez. Si no fuera por los procesos estaríamos completamente descontrolados, ¿verdad? Entonces queremos compartir con ustedes, queremos ayudarle. Están conectados algunas personas que también son distribuidores y queremos que ellos también tengan éxito en sus ventas, en sus resultados. Pero bueno, de eso va a hablar el webinar del día de hoy. Acerca del webinar, esta es una presentación de aproximadamente 35 minutos, por lo tanto permanezca conectado porque vamos a ir rápido, permanezca atento. Por favor, utilice el panel de control a la derecha de su pantalla para hacer las preguntas y utilice el panel de chat para hacer los comentarios que considere necesarios. Si su conexión de audio no está bien, por favor me deja saber, yo puedo detener unos minutos hasta que usted lo resuelva. Y puede hacer las preguntas al final. También tiene una función de levantar la mano que usted puede utilizar en cualquier momento de la presentación, preferentemente al final. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de esta presentación? Está dividido en tres partes. Una parte muy rápida donde vamos a repasar algo que vimos en un webinar anterior que tiene que ver con la economía de valores y un nuevo concepto que vamos a introducir, que son las megatendencias comerciales. Son conceptos que nos deberían ayudar a tomar las decisiones una vez que lleguemos a la parte de procesos. Siempre tener el concepto como visión y guía para tomar las decisiones. Y en el medio de las dos partes, un invitado especial con una gran experiencia en ventas, en el segmento de B2B o Business to Business y también experiencia de venta a retailers. Creo que es enriquecedor. Son 40 años de carrera que nos va a compartir aquí en unos minutos. Así que permanezca atento y empezamos en este momento entonces. El gran objetivo de su negocio, ya sea que usted es un retail, un laboratorio óptico, un optómetra o un laboratorio óptico, es tener clientes. Estamos de acuerdo que sin clientes no hay negocio. Pero es mucho más difícil recuperar un cliente que se ha perdido que conservar uno ya ganado. Es muy difícil recuperar un cliente que se ha perdido, es muy difícil captar a un consumidor, a un cliente. Es difícil, cuando digo difícil me refiero a caro, demanda energías, no solo dinero, demanda recursos, y es mucho más sencillo o mejor conservar un cliente que ya se ha ganado. Créame que los procesos tienen mucho que ver con esto. Para repasar lo visto la semana pasada, quiero repasar justamente lo que habíamos hablado de economía de valores. Esto es, cuáles son las ideas en la mente del consumidor o los parámetros que utiliza para tomar decisiones. El consumidor moderno, el cliente moderno busca comodidad, busca tener un servicio cerca, comprar desde la casa, un servicio delivery, busca sencillez en sus transacciones, busca calidad de vida, busca trabajar menos, disfrutar más, busca obtener placer y evitar el dolor, y busca la vanidad. El consumidor moderno busca tener la última, busca tener un producto que le dé sofisticación, que le dé estatus, y también busca distracción, busca entretenimiento. Esos son los parámetros del consumidor moderno, y también sepa que las características del mismo tienen que ver con la sofisticación y la complejidad, es decir, el consumidor, el cliente ya sabe lo que va a comprar en términos de precio, características, quién lo vende, porque ya lo buscó online. Entonces, como decíamos la semana pasada, el consumidor entra mucho más tarde
en el proceso o en el pipeline o en la estructura de ventas, digamos. Ingresa ya casi a un nivel, a etapa final, porque ya se educó, ya buscó todo lo que tenía que buscar en la internet, ya lo googleó, sabe quién es el dueño del negocio. Entonces tenemos que estar preparados. Y tenga en cuenta también que hay variaciones en los valores personales. Debido a que hay demasiadas variables sueltas que no controlamos, es que tenemos que tener más que nunca procesos. Entonces los procesos nos ayudan a ordenar la conducta de nuestro personal, a estabilizar el comportamiento digamos, a estandarizar, básicamente. Esa es la gran palabra y el gran concepto que yo quiero dejar en la mente de ustedes hoy. Después vamos a ver qué es una estandarización de un proceso de venta. Pero tantas variables que no domino, por lo tanto tengo que tener un proceso que sí domino y que me pueda tratar de simplificar mi tarea. Entonces, ¿cuáles son las megatendencias comerciales? La toma de decisiones hoy, cuando voy a hacer un plan de negocios o una estrategia comercial o una estrategia de ventas, debería rondar alrededor de estas 4 puntos. Uno es velocidad de respuesta, el otro es participación, el otro es experiencia y el otro es flexibilidad. Nosotros que tenemos un negocio, ya sea que vendamos al consumidor o a otro negocio, sepamos que estas son las tendencias que marcan hoy las decisiones de las grandes compañías y deberíamos estar siguiendo. ¿Por qué? Porque el consumidor aprecia o valora su tiempo. Como decíamos antes, es un consumidor que busca simplificar sus compras y busca perder cada vez menos tiempo. Entonces la velocidad de respuesta que se refleja en la automatización es una de las premisas principales a tener en cuenta cuando tomo decisiones para mi negocio. La automatización en una óptica es el proceso que va desde el diagnóstico hasta el trabajo y el tallado del lente, no el tallado, sino el biselado del lente. En un laboratorio, el proceso de la toma de pedidos y el tallado debería estar regido por la automatización. Esta automatización lleva inversiones en equipamiento, pero créanme que esta es una de las megatendencias que rigen las decisiones de hoy. Participación. La participación tiene que ver con que el cliente participe, bueno, es redundante, pero que valga la redundancia, el cliente participe en el proceso de venta de su propio producto, el proceso de compra de su propio producto, es decir, que él se sienta parte de esa decisión que si bien él va a tomar, pero usted es parte importante por el producto que va a ofrecer, y voy a ser más claro en el próximo slide. La experiencia tiene que ver con la interacción que hoy los consumidores tienen en redes sociales o en medios electrónicos. Tenemos que proveer hoy o tomar decisiones basados en nuestra presencia en redes sociales, si puedo, presencia en eventos de la industria y todo lo que me lleve a interactuar con el consumidor. Y flexibilidad tiene que ver con el portafolio de productos y las opciones de compra. Tiene que ver con tener un sitio web que también está muy relacionado con la experiencia, permitirle a mi consumidor tener un espectro, un portafolio de productos disponibles para elegir y que él se sienta sobre ofertado respecto de lo que ellos están demandando. ¿Cómo veo reflejado entonces estas megatendencias en un plan de negocios? Bueno, estas estrategias las veo justamente reflejadas en lo que se refiere a automatización. Por ejemplo, una inversión en una plataforma de distribución de emails para mantener de manera automática
y sencilla a todos mis pacientes o mis clientes informados respecto de nuevos productos. Obviamente, lo mencionamos antes, también la automatización refería a los procesos de atención y los procesos de trabajo de una lente. Participación tiene que ver con una demo. ¿Por qué no tener hoy un producto para que el paciente o cliente pueda probar antes de comprar? Créame que cualquier decisión que tenga que ver con la participación del paciente o cliente en el proceso de venta antes de que compre, o el proceso de compra antes que usted le venda, es importante. Experiencia, usted debería tener presencia en Internet, usted debería estar presente en las redes sociales, debería proveer al mercado una plataforma de conversación acerca de su producto y de su servicio. Y en último lugar, tener una amplia cartera o portafolio de productos, ser flexible, porque como dijimos, el cliente es sofisticado, el consumidor es complejo, y entonces sabe que hay alternativas. Y créame que si usted no tiene esa alternativa, la va a buscar muy rápido en otro lado. Entonces, teniendo esto en cuenta, y antes de avanzar a lo que es netamente de procesos, quería comentarles que ya tengo listo al invitado especial. Antes, solamente repasar un concepto más que tiene que ver con retailers versus wholesalers. Nosotros, Latam Optical, como vendedores mayoristas, aprendemos todos los días de los retailers porque ellos son los que nos traen el pulso del mercado. Ellos nos traen la opinión, nos traen la performance final de los productos y son el frente de batalla de la cadena de valor. Por otro lado, si usted es retailer y está conectado hoy, que veo que hay muchas empresas de retail conectadas, tenga en cuenta que los procesos que nosotros los mayoristas realizamos respecto de operaciones, debemos ser los mayoristas personas muy eficientes en los procesos, ¿verdad? Porque los márgenes son más bajos, entonces requerimos a veces menos personal, y sobre todo si se trata de importación. Tenemos algunos procesos que tenemos que hacer mucho más eficientes. Entonces, esta sinergia entre retailers y wholesalers es la que sugiero que usted se lleve hoy, o que apunte a lograr y a abastecerse de información, así como los mayoristas seguramente tendrán que hacerlo de ustedes. Entonces, sin más preludio, yo quería presentar a una persona, considero, con una experiencia valiosísima en nuestra industria óptica, sobre todo en Cono Sur. Es de Argentina y es ejecutivo de cuentas de la empresa Internacional Óptica, es una compañía socia de Latam, cliente de Latam, y tengo el placer de introducirlo en este momento. Solamente un minuto que voy a habilitar el micrófono para él. Un minuto y ahí va él. Un minuto mientras le damos el micrófono a Sergio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano, por la invitación. Vamos a tratar de colaborar de alguna manera respecto a lo que estabas hablando. Justamente uno de los temas que recién Mariano expresaba claramente es cómo hacemos para que una persona, un consumidor, se transforme en cliente. El tema es justamente no venderle la primera vez, sino volver a venderle. Al revenderle lo estamos transformando en un cliente. Hay una serie de herramientas y elementos que yo voy a tratar de compartir rápidamente con ustedes. El primero de ellos es expandirse por medio de herramientas tecnológicas. ¿Qué significa esto? Utilizar las herramientas que tenemos. Ningún negocio puede no tener su página web. Todos tienen que estar, digamos, vinculados a las redes sociales a través del Facebook y tener Wi-Fi en su óptica. Son elementos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo comercial, sumado a la obtención constante y el mantenimiento de una base de datos. Todo ello resulta primordial para mantener fidelizado y conectado
al consumidor para transformarlo luego en un cliente. Otro tema importante, el local de atención, el lugar de atención. Es muy lindo que el cliente se sienta cómodo, se sienta a gusto, contenido y satisfecho. Para ello podemos utilizar varias herramientas. Tener un local limpio, decorado y con mucha iluminación dirigida. Tenerlo aromatizado y musicalizado suavemente, con muebles cálidos de espera y varios puestos de trabajo, todos ellos ocupados por un profesional óptico. Definir y generar alianzas estratégicas en la exhibición de artículos con nuestros proveedores. Es fundamental que el proveedor colabore con exhibidores, con ilustraciones que puedan ayudar a mostrar nuestros productos y ofrecer también, a través de esas alianzas, continuamente promociones para que traslademos a nuestros clientes. Por último, no cobrarle pequeños servicios o pequeños arreglos logran que el consumidor se vaya transformando lentamente en cliente. Todo este tipo de situaciones ayudan a que los clientes, incluso los que de paso entran e ingresen a nuestro local, se sientan muy a gusto en cómo son atendidos, en qué les ofrecemos y deseen volver. En ese caso, ese consumidor deja de ser un consumidor para transformarse en un cliente. Atención personalizada, más calidad de servicio, formación continua de los empleados, impulsar la fidelidad a través del ahorro y el valor agregado son tips fundamentales que ayudan a fidelizar al cliente. La atención personalizada sumada a la calidad de servicio y la formación continua de los empleados son fundamentales en que el cliente se sienta atendido, que el cliente se sienta agradado. El servicio hace la diferencia por otro lado, y lograr a través del ahorro, evitando que el cliente gaste de más o malgaste realizando una mala inversión, hace que ese consumidor regrese y lo tengamos conquistado como cliente. Opciones de pago, diversificación en la oferta y diversificación a través de otros productos son también muy importantes en nuestro trabajo cotidiano. Poder ofrecerle todas las posibles y distintas opciones de pago a nuestro cliente, así como alternativas tecnológicas de pago, colaboran y ayudan a diligenciar mejor el cierre de la venta. Ayudan a que el cliente tome la decisión. He notado algunas veces que algunos minoristas recargan en el bolsillo del cliente el costo operativo de las formas tecnológicas de pago, o no le realizan un descuento real en el caso de que el cliente haga el pago en cash. Esto hace que ese consumidor no vuelva nunca más. Esto hace que ese consumidor no lo transformemos en cliente y a que además se termine transformando en una usina de mala recomendación. La diversificación es otra estrategia que colabora en la transformación del consumidor en cliente, porque el consumidor ingresa por un artículo, luego acorde a nuestro servicio y a cómo podamos orientarlo, asesorarlo, le ayudamos a tomar una decisión quizás por algo que él no pensaba en ese momento adquirir. Y además tener un amplio portfolio de productos, diversificación, como decíamos recién, que no solo se circunscriban a armazones, lentes o contactología, permite que ese consumidor se transforme en cliente, por ejemplo, de baja visión, audiología, fotografía, telescopios, lupas, etc. Finalmente, la creación del capital más importante que tenemos, que es la base de datos. ¿Por qué una base de datos? La base de datos nos permite segmentar, tener presencia de marca y mantenernos comunicados con ese consumidor que ya se transformó en un cliente. La base de datos se puede lograr demográficamente, localiza por edad, por sexo, por estado civil y por profesión. Nos permite saber qué productos y servicios
esa persona ha adquirido y ha valorado. Nos permite saber qué precio medio ha abonado por ese producto y ese servicio contratado, y tiene un efecto en la comunicación posterior que nos mantiene conectados constantemente con el consumidor ya transformado en paciente. Por eso yo siempre digo que la base de datos es algo primordial para que cualquier empresa o local de atención mantenga fidelizado a su cliente. La base de datos es importante saber a quién tengo, por qué lo tengo y cómo lo tengo, o a quién va dirigido, qué mensaje le dirijo y cómo se lo dirijo, que es el mensaje más la herramienta. Todo esto, ¿qué significa? ¿A quién nos vamos a dirigir? A dirigir es, segmentamos la base de datos. ¿Qué le vamos a ofrecer? Es la oferta que le vamos a ofrecer en esa comunicación. ¿Cómo se lo vamos a presentar? Es con qué creatividad le estamos presentando ese mensaje, y la herramienta es a través de qué medio. Justamente la base de datos nos permite tener una base de mails que es una excelente herramienta para poder llegar a ese ya no consumidor eventual, sino cliente. Finalmente, profesionalidad, calidad, servicio son los valores de mucho mayor peso en las decisiones de compra que las marcas o los precios de los productos, y generan la fidelidad buscada. Normalmente el cliente vuelve a nosotros porque confía en nosotros, vuelve a nosotros porque sabe que nosotros lo vamos a asesorar en función de una mejor compra, de un mejor producto y de un mejor costo. Ese es el secreto de este webinar. Muchas gracias. Bueno, súper valioso. Muchas gracias, Sergio. Fantástico. Entonces, estos son conceptos que nosotros queremos. Me pareció muy valiosa la opinión de Sergio por sus años de experiencia en el mercado, por su experiencia al mercado óptico sobre todo, y además porque todos estos puntos pueden o deben estar incluidos en nuestros procesos. ¿Qué tiene que ver todo esto con procesos? Bueno, tiene mucho que ver, porque cada uno de los desarrollos que hizo Sergio, cada uno de los puntos que él desarrolló, deberían estar imbuidos dentro de un proceso. ¿Qué es un proceso? Básicamente es el camino que recorre la información más el comportamiento de un empleado frente a una determinada situación. También tiene que ver con el camino que recorre un documento, básicamente la información. ¿Por qué deberíamos tener un proceso? Yo le llamo estandarización. ¿Por qué deberíamos estandarizar nuestros procesos de venta? ¿Y por qué todos estos puntos y fortalezas que Sergio bien mencionó deberían estar incluidos? Bueno, en principio la estandarización nos lleva no solo al retail, sino al mayorista o al laboratorio. Nos lleva a profesionalizar la fuerza de ventas. Usted sabe que para tener un negocio más rentable, las personas son un factor clave. Y también sabe que no hay una universidad de las ventas, no existe la carrera vendedor. Entonces, probablemente su empleado sea un técnico óptico, probablemente sea un contactólogo, probablemente sea una persona que tenga una formación técnica o que tenga una formación comercial, aunque no formal. Entonces, la estandarización, en primer lugar, nos ayuda, o los procesos nos ayudan a profesionalizar, a instruir el comportamiento de la persona hacia el objetivo. ¿Los objetivos cuáles son? Los que vimos antes. Perdón.
los que mandan las megatendencias, los que mandan los conceptos que el cliente tiene en la cabeza y todo lo que mencionó Sergio anteriormente, relacionado con la fidelización, la profesionalización y la calidad del servicio. Todo eso debe estar empaquetado. Y esto no lo hace frío, al contrario. Y les voy a más adelante contar por qué. El segundo punto es que nos ayuda a capacitar empleados nuevos. Esto es muy importante porque realmente en algunos países de Latinoamérica es muy engorroso tener empleados nuevos. Es un dolor de cabeza digamos, la burocracia y las exigencias de los sindicatos, es muy difícil. Y si a uno a eso le suma la necesidad de entrenarlo y de procesos largos de entrenamiento, de costos largos de entrenamiento, bueno, eso es complejo. Sin embargo, nosotros podemos tener, capacitar a empleados nuevos mucho más fácil, teniendo un proceso establecido, escrito, estandarizados los procesos de venta en el salón o con mis vendedores telefónicos, en el caso de que usted tenga un laboratorio, o incluso si usted tiene un laboratorio y tiene personas que van a recoger los trabajos, todo su trabajo debería estar estandarizado. ¿Qué quiero decir con estandarizado? Estandarizado quiero decir que todos hablen el mismo idioma. Cada uno con su personalidad y su toque diferente, pero todos deberían apuntar a la misma misión y enfoque. Y ahora vamos a ver cómo. Y el nivel de servicio superior, obviamente, cuando un consumidor entra y sabe que en cualquiera de sus sucursales, en el caso de que usted las tenga, o en su único local, sabe que siempre va a ser tratado de la misma manera, ese consumidor va a volver. Entonces, cuando hablamos de procesos, este es el corazón de la presentación. Y ya para llegar al final, el corazón de la presentación es este. Este es un típico proceso de estandarización dentro de una operación comercial, en el cual existe una persona interesada con necesidad de nuestro producto que nosotros sabemos captar. Por eso mencionamos antes las herramientas tecnológicas. Sergio mencionó base de datos, yo mencioné web, interacción y experiencia. Hay un consumidor para su producto, eso no tenga ninguna duda. Será tema de otro webinar el asunto de cómo usted lo capta, ¿verdad? Pero entendamos aquí que, o pongamos el ejemplo que usted ya lo capta. Bueno, usted debería saber de qué fuente vino, porque si no después usted no sabe en qué herramienta hacer su inversión de captación de prospectos. Dentro de su proceso comercial también debería estar incluidos los datos básicos. Usted debe conocer a su cliente, debe saber cómo se llama, en caso que tiene una óptica o una empresa, cuál es esa empresa, dónde está localizada, el email, usted debe conocer. Sepa que cada vez más las herramientas de comunicación electrónica se sobreponen a las herramientas de comunicación tradicionales como el teléfono e incluso la conversación humana, ¿verdad? Hoy es muy normal en las empresas decir mandame un email cuando tenemos el escritorio enfrente de la otra persona, pero bueno, es así. A veces uno no debe actuar como le gusta, sino como las cosas son, y a veces las cosas no son como uno le gusta. Entonces, usted debe tener el email, debe tener el celular, debe tener WhatsApp, que es un contacto que hoy se utiliza mucho. Entonces debe conocer a su cliente hasta lo más básico. Debe tener información de si tiene biceladoras, si no tiene biceladoras, si tiene sucursales, si no tiene sucursales. La mayor cantidad de detalle posible usted debe conocer. Y esto debe estar en un proceso. Esto es, su empleado debe saber de antemano qué información recoger de ese cliente, aunque no sea cliente, entró a su óptica, entró a su negocio o tuvo contacto con usted, usted debería enfrascar esto, es decir, ponerlo en una estructura y en un proceso. Ahora el proceso sigue, si ese cliente realmente entró con intención de comprar, si tuvo la necesidad de alguno de sus productos o sus servicios, si pidió una cotización, usted debería saber ese cliente y relacionarlo con qué producto solicitó, no solo porque le quiere vender el producto, sino porque más adelante, en el caso de que le diga que no, usted podría tener una nueva oportunidad de venta con ese cliente. Y en el caso de que si su cliente es un interesado, entonces directamente va a la presentación
del producto que usted le quiere vender o que el cliente necesita, que el paciente necesita. Va una cotización formal. Esto es un modelo. Obviamente una cotización formal es lo mismo probablemente que una cotización informal en una óptica. No lo sabemos exactamente dependiendo de la óptica. Pero por favor tome este como un modelo y como ejemplo de un proceso. ¿Qué pasa si la operación se cierra? Tenemos un cliente nuevo, festejamos. Y si no, no se preocupe, lo pongo en un sistema de seguimiento automatizado por email. Entonces le voy a enviar todos los meses, según su preferencia, siempre que el cliente quiera, una cantidad de emails, ya sea mensual, bimestral, trimestral, semanal, como el cliente lo haya decidido, enviándole información relacionada con su segmento, con su grupo etario, con su necesidad de producto. Entonces, así de sencillo es. Créame que estos son los puntos básicos de un proceso, y aunque usted no lo crea, la mayoría de las compañías con las que nosotros hablamos no lo tienen. No conocen cuál es su porcentaje de conversión entre interesado y prospecto, o persona que realmente... Un prospecto es una persona que tiene el dinero para comprar el producto, el interés, la necesidad, y que depende mucho de usted si esa persona se va a convertir en cliente. Entonces, estos procesos profesionalizan mi actividad, profesionalizan a la persona que la ejecuta y por ende profesionaliza mi negocio. Y los consumidores quieren trabajar con empresas profesionales. Tengan en cuenta que competimos con grandes cadenas, en muchos casos, que competimos con optómetras jóvenes nuevos o ópticos o nuevas compañías que vienen con ganas de innovar. Entonces tenemos que profesionalizar. En la mayoría de los casos, esto cuesta muy poco dinero. Antes mostré una expresión que se llama CRM, que por sus siglas en inglés significa Administración de las Relaciones con el Cliente, o Customer Relationship Management. Usted tiene que tener un CRM en su empresa. Hay CRMs de $40.000, hay CRMs de 1.000 y hay CRMs gratuitos. Entonces, pensamos que estos elementos son indispensables para el negocio óptico moderno, y que con mucho gusto nosotros en Latam Optical, siéntase libre de llamarnos y le podemos comentar un poquito más de qué se trata. Recuerden que somos su socio en Miami, que podemos proveerle lentes 100% garantizados, que podemos proveerle insumos, equipos y asesoramiento técnico. Si usted necesita, nos puede llamar. Si no sabe, no está seguro bien cómo armar un stock de lentes o de cristales, podemos ayudarle. Podemos también darle soporte respecto de maquinaria de superficie, equipos para el taller óptico y mostrador e instrumental. Y nos encuentra estamos en Miami. Tengan en cuenta también que tenemos siempre disponibilidad. Si usted está conectado y tiene problemas para conseguir sus lentes, sus cristales, nosotros se lo podemos resolver de inmediato. Tenemos servicio en español, en su mismo idioma, comercial y técnico también. Tenemos entrega express en 24 horas y nuestros productos están garantizados 100%. Esto es, ante cualquier problema de calidad, ese producto se repone. Así que antes de pasar a los teléfonos de contacto de Latam, solamente un repasito rápido. Tenga en cuenta la economía de valores, cuáles son los parámetros del consumidor al tomar decisiones, cuáles son las características del consumidor, complejo, educado y con variaciones en sus valores personales. Tenga en cuenta las megas tendencias para tomar sus decisiones y estandarice su proceso de ventas para tener resultados medibles y profesionales. Así que estamos para servirle. Por favor, tome nota de nuestros teléfonos de contacto en Miami. Puede enviarnos un email, puede llamarnos por teléfono, ingrese a nuestro sitio en internet. Y le doy las gracias. No me quiero despedir sin antes abrir a preguntas. Usted puede utilizar su campo de chat para hacer las preguntas que considere necesarias, comentarios
o a Sergio también, si hay algo que les gustaría desarrollar. Tenemos 5 minutos más nada más para ir sobre las preguntas. ¿Alguna pregunta? Bien, sí, acá una pregunta que dice si nosotros proveemos CRM. Nosotros no somos proveedores de CRM ni de procesos, ¿verdad? Nosotros somos proveedores de producto, de lentes, de insumos, de maquinaria, pero podemos asistirle si usted conocemos mucho, tenemos un sistema de CRM implementado, entonces podemos ayudarle a tomar una decisión porque conocemos de esos tipos de software, ¿verdad? Pero bueno, gracias por la pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces puntualmente decimos gracias por comunicarse. A todos los registrados les llegará una copia de esta grabación y seguramente la semana que viene estaremos comunicando el material del próximo webinar, que probablemente esté relacionado con diferentes materiales y novedades respecto de lentes. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.